Todos y con todas. Yo soy Delmi Poma, actualmente soy presidenta de DESCO. Esta noche tengo el honor de compartir con ustedes y moderar la presentación de la edición número 41 de nuestra serie Perú Hoy, publicación semestral en julio y diciembre de cada año. Esta vez, por razones de fuerza mayor, salimos con retraso. Quiero aprovechar para contarles que Perú Hoy es una publicación que da cuenta de diversos sucesos sociales, económicos y políticos del país. Es nuestra forma de contribuir a una reflexión crítica sobre la situación de nuestro país, así como de alentar la generación de alternativas de desarrollo. Los números de julio están dedicados a un balance de la gestión gubernamental del año, que coincide con el periodo presidencial en el país, en el que se resaltan los temas de mayor interés público, en especial las políticas de Estado. Esta edición 41 que presentamos esta noche aborda el primer año de gestión del presidente Castillo, con temas más allá de la coyuntura que todos ya conocemos y que son productos de dimensiones más estructurales que nos llevan a plantearnos nuevas interrogantes en un escenario que hace tiempo ya dio muestras de agotamiento. Los volúmenes de diciembre más bien se concentran en ejes temáticos desarrollados a profundidad, que son producidos en talleres de reflexión permanente en el equipo de DESCO durante todo el año. El valor añadido que ofrecen estos artículos, que son además ensayos académicos, son estudios centrados en nuestras experiencias de campo, que a partir de la intervención en nuestros territorios, en aquellos en los que trabajamos en nuestros programas, ahora socias de DESCO, DESCO Sur, DESCO Centro y DESCO Ciudadano, representa la oportunidad para lo que estamos involucrados en el día a día con el trabajo de campo, compartir con ustedes y plasmar nuestras experiencias en estos artículos. Perú Hoy constituye un permanente esfuerzo, pues no cuenta con un financiamiento específico. Pero dado el compromiso y nuestra convicción institucional sobre el aporte que esta publicación significa para entender el Perú, seguimos impulsándola con mucha voluntad y con valiosa colaboración de profesionales amigos, a quienes ustedes conocen, intelectuales, que gentilmente y sin mayor retribución, más que el reconocimiento a su trabajo y el compromiso con nuestro país, nos acompañan en este esfuerzo. La edición que presentamos esta noche contiene 15 textos organizados en 3 secciones. Uno, que se refiere a la política y la gobernabilidad. Un segundo tomo o un segundo contenido relacionado a la sociedad y democracia, y el tercero relacionado a la economía y la gestión de los recursos. El título del volumen, Tiempos de incertidumbre, alude a las grandes turbulencias que estamos viviendo como país, de la que todos y todas somos testigos. Desde el retorno a la democracia y que hacen de este tiempo uno particularmente tan intenso e incierto, además, y que creo que todas y todos no podemos imaginarnos un futuro cercano o un futuro en esta situación tan incierta. Así, para abordar estos tiempos de incertidumbre, escriben en esta edición Carlos Aguilar del Carpio, Enrique Amayo, Javier Aspur, Eduardo Bayón, Violeta Barrientos, Edgardo Cruzado, Roger Grandes, Eduardo Luna, Armando Mendoza, Gisela Otone, José Luis Ramos, Patricia Salas, Óscar Ugarteche, María Eugenia, Ulfe, Víctor Zamora, a quienes agradecemos infinitamente su contribución. Asimismo, quisiera agradecer al equipo editorial que hace posible esta publicación año tras año y en estos 2 volúmenes que presentamos,
bajo la coordinación de nuestra querida Mónica Pradel, integrado también por Molvina Ceballos, Eduardo Toche, Eduardo Bayón y Jocelyn Carrión. Del mismo modo, a nuestro corrector de estilo, León Portocarrero, a Juan Carlos García en la diagramación, y a Lev, que nos apoya con las impresiones. Finalmente, para esta edición, un agradecimiento especial a Eduardo Bayón, quien ha sido el compilador. Para la presentación de esta noche, nos acompañan 3 profesionales de primera línea, y a quienes agradecemos su tiempo y haber aceptado nuestra invitación. Ellos son Indira Wilka, ella es socióloga y es congresista de la República, a quienes conocemos todos y todas. Juan Narváez, economista, y Flor Pablo, educadora y actual congresista de la República. Vamos a tener un tiempo determinado para los comentarios de cada una de ellas. Indira comentará 5 artículos y tendrá 25 minutos para ello. Flor hará lo propio con 6 artículos. También tendrá un tiempo de entre 25 y 30 minutos. Y Juan concluirá con los comentarios, con los 4 artículos finales y tendrá 20 minutos para ello. Vamos a empezar con Indira. Bienvenida, Indira, gracias nuevamente por estar con nosotros. Indira es socióloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una maestría en Ciencias Políticas y Gobierno en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella es regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, integró distintas comisiones de desarrollo urbano en la Municipalidad Provincial de Lima, es congresista de la República, a quienes todos y todas conocemos, fue miembro de la bancada de Nuevo Perú hasta octubre del 2019, fecha en la que renunció al movimiento y es activista feminista y militante de la izquierda. Muchas gracias nuevamente, Indira, y tienes 25 minutos para tus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Delmi. Buenas noches con todos y con todas. Gracias también a Molvina por la invitación, y mi saludo también a quienes son parte de este panel. Bueno, yo quisiera, además de agradecer, por supuesto, a quienes tienen la responsabilidad de realizar esta publicación, a Perú Hoy, que ya tiene una trayectoria y una reputación bien ganada. Saludar también a quienes nos están viendo, seguramente por las redes sociales, y referirme a 3 o 4 puntos probablemente, ¿no? Bueno, una primera cosa es, por supuesto, esta edición y la sección que voy a comentar, por supuesto que no escapa de la coyuntura, ¿no? Por supuesto que nos interesa aproximarnos a lo que está pasando hoy en el país, a la situación que vivimos y de la cual somos conscientes. No es la mejor situación para nuestro país en años recientes. No sentimos tampoco una sensación de bienestar respecto a la política. Y eso siendo importante, ¿no? Y es algo que voy a comentar también de cómo está planteado, me parece de manera muy, muy precisa en varios artículos. Bueno, el artículo de Odo yo creo que hace una muy buena presentación de lo que ha sido este primer año de la dinámica del gobierno y el Congreso y otros actores que han empezado a tener un rol protagónico, pero tampoco es solamente un análisis que se quede en la coyuntura, ¿no? Y en lo inmediato, y por supuesto, tratar de ensamblar, ¿no? Las diversas acciones, las diversas motivaciones de los distintos actores que están hoy en una especie de disputa por el poder, ¿no? Y algo que me parece importante, y es algo que creo yo puede ayudar a interesarnos por leer la publicación completa, es que hay también un análisis respecto a lo que significa este momento, ¿no? Lo que significa esta sensación de crisis o incertidumbre, que es un poco lo que le da título a esta edición de la revista, y cómo también pensamos en mediano plazo, ¿no? Por supuesto, no hemos llegado a la situación en la que estamos, podemos hablar de crisis o de varias crisis que se van tejiendo hasta el momento actual,
podemos hablar de incertidumbre también, pero nada de eso se ha gestado en un año, ¿no? Sería no solamente ingenuo, sino sería, creo que, poco honesto pensar eso, pero no está de más recordarlo, ¿no? Porque lamentablemente, más bien el discurso en los espacios de comunicación masiva suele referirse, ¿no?, a una especie de situación que parece que por arte de las fuerzas superiores de la historia o de la política, se hubieran desarrollado recién el último año, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Somos todavía una sociedad que está terminando de procesar lo que ha significado el impacto de la pandemia en nosotros, lo que ha significado además la pandemia en lo que ha sido el discurso y también el desarrollo, el desenvolvimiento de dos dimensiones, en todo caso, de la vida pública peruana, ¿no? 30 años de un modelo económico y 20 algo años más de democracia, ¿no? Como queramos evaluar esas dos dimensiones, pero esos han sido, digamos, las características comunes de nuestra vida pública, y ambas esas situaciones hoy día son cuestionadas por amplios sectores de la ciudadanía. Mucho de ese cuestionamiento tiene que ver con lo que se ha podido, o cuál ha sido el balance, o el resto, ¿no? El resultante de la pandemia. Entonces, sí creo que hay que mirar estos otros elementos para analizar, yo creo que de manera más exacta, el momento de crisis en el que estamos, o como queramos denominarlo, pero más allá de eso, es por supuesto cierto y correcto que no es un momento que augure a los ciudadanos una situación de perspectivas favorables y con posibilidad de construir un mayor bienestar. En eso creo que podemos coincidir, pero sí creo que es fundamental mirar cómo es que llegamos a este punto y cómo salir de esto, y cómo también pensamos un mediano plazo, ¿no?, en el que estas dinámicas, ¿no?, que se presentan y que, como decía hace un rato, son tal vez una parte necesaria del análisis de este primer año. Es lo que tenemos al frente, un gobierno con todas sus debilidades, con todos los cuestionamientos que ha ido construyéndose, ¿no?, por acción propia, ¿no?, las investigaciones en las que está el presidente, la falta de capacidad de gestión. Me gusta mucho una idea que es presentada por Eduardo Bayón, esta idea de el intercambio que hay de las promesas de cambio por esta lógica de coteo permanente, ¿no?, en el Estado. Entonces, de alguna manera se hace esta especie de intercambio, se trastoca una voluntad de cambio que es real, que ha existido, que finalmente es en medio de este desplome generalizado de actores sociales y políticos y de expectativas. Bueno, en medio de ese desplome también hay que decir que había la persistencia de un sector, y hay todavía seguramente la persistencia de un sector ciudadano popular que está esperando un cambio, ¿no? Y que podemos discutir, claro, cómo finalmente ha canalizado esa voluntad de cambio, y cómo las elecciones del 2021 en particular mostraron que no siempre lo que esperamos que pueda ser una buena alternativa, pues se va a forjar o va a cuajar de la nada, ¿no? Y es probablemente lo que ha ocurrido con Pedro Castillo. Pero en medio de ese desplome y la dificultad que hay de articular actores políticos y sociales que puedan construir una agenda del país y que puedan superar los diversos problemas que estamos viendo, yo creo que sí existe y persiste, a pesar de también su dificultad de estar articulado. Es un sector que apuesta claramente por un cambio, y ese mismo sector probablemente es el que todavía no le ha quitado respaldo a Pedro Castillo, a pesar de todo lo que podemos enumerar, ¿no?, en su gobierno como cuestionamiento. Entonces creo que es importante mirar este punto, este elemento, que es por supuesto algo que nos va a acompañar también en el momento actual, ¿no? Lo planteado respecto al primer año, por supuesto, creo que choca con esta idea de incertidumbre. Todos sabíamos que estos tiempos no iban a ser sencillos. Lamentablemente hemos persistido, hemos continuado en esta dinámica de confrontación también entre poderes del Estado, o sea, además de la propia debilidad
del gobierno y por supuesto de la sensación que teníamos de desconfianza respecto a los partidos que son parte, sobre todo mayoritaria del Parlamento. Algo que no ha cejado ha sido esta confrontación permanente, que tampoco es, bueno, tampoco es de ahora, pero que alimenta entonces esa sensación de incertidumbre. ¿Qué va a venir luego? ¿Cuál es la perspectiva que se tiene de superar esta dinámica en la que estamos desde el 2016, más o menos? Y sabiendo que esto es un poco la fotografía o el análisis de este primer año, ¿no? De confrontación, de promesas o de compromisos no cumplidos, de bastante continuismo en relación a prácticas que no son nuevas también respecto a cómo se gestiona y cómo se gobierna, ¿no es cierto? Corrupción o redes de corrupción que terminan evidenciándose prematuramente. Eso no es nuevo, pero sin duda sí es, como digo, desilusionante en un momento en el que el país no se recupera, todavía en una situación de pandemia, en que las expectativas del sector ciudadanos todavía apuestan por cambios y la búsqueda de justicia. Entonces una lógica de confrontación permanente, pues lleva a la pregunta de en qué momento esto va a cambiar y si va a poder cambiar, ¿no? La idea de incertidumbre asociada más como respuesta más bien, o con la respuesta de la continuidad en la que estamos, ¿no? Y cómo salimos de esa continuidad, creo que es una buena manera de resumir este primer año, más allá de la estridencia, ¿no? Con la que hemos sido testigos, también se ha ido analizando los vaivenes tanto del Congreso y del Ejecutivo, esta lógica en la que si se termina de concretar o cristalizar una vacancia, o si se termina de cumplir amenazas respecto al cierre del Parlamento. Bueno, eso más allá de amenazas de uno u otro lado, o de a veces coincidencias sorprendentes de uno y otro lado, lamentablemente ha sido solo eso, ruido y un combustible para esa incertidumbre. Y siendo esto así, yo quisiera mencionar un aspecto que también ha sido recogido en algunos de los artículos, y es, claro, uno puede quedarse permanentemente analizando la microcoyuntura y el día a día, y seguramente cosas que terminan confirmando nuestra sensación de desplome, como digo, de las instituciones, de los partidos políticos, de la representación, de los líderes políticos que deberían tratar de encauzar el momento en el que estamos. Pero hay una pregunta que se plantea también en uno de los artículos, me parece que es el de María Eugenia Ulfe, sobre cómo miramos este momento más allá de esta microcoyuntura que a veces sobreanalizamos en el día a día, ¿no? Cómo pensamos en el mediano plazo también, ¿no? Cómo volvemos a reconstruir estos tejidos sociales, esos actores que hoy día, por supuesto, no tienen ni la fuerza ni la capacidad de volver a tejer determinadas demandas, y no solamente quedarse cada uno seguramente con su lógica de demanda muy específica o particular, ¿no? Y esta necesidad entonces sí de comprender lo que está más allá de la política, y yo creo que es fundamental, ¿no? Y es algo que hoy no está siendo parte de la discusión pública, no estamos discutiendo, ¿no? ¿Qué está más allá de los partidos que no responden a las expectativas de los ciudadanos? ¿Qué está más allá de las bancadas en el Parlamento que muchos ciudadanos no reconocen con legitimidad? ¿Qué está más allá de la idea o de la ilusión, ¿no? O de la farsa también, como se dice en algunos de los artículos, de la política como si estuviéramos en una situación normal, ¿no? Como en una situación regular, donde hay un sistema político funcional o relativamente funcional, un sistema de partidos relativamente funcional, que no es lo que tenemos ciertamente. ¿Qué está más allá de eso, no? ¿Cuáles son también estas otras dinámicas que hemos ido cargando como sociedad, dinámicas de brechas sociales enormes, de injusticias enormes, de desencuentros también entre peruanos que terminan atizando dinámicas de desconfianza, de imposibilidad para dialogar entre quienes piensan distinto también, que es una cosa que por supuesto no está siendo planteada con la fuerza que debería ser, pero claro, una lógica de dialogar entre quienes piensan distinto, no para ponerse de acuerdo como a veces pasa en espacios como en el Parlamento, que por supuesto se ponen de acuerdo para muchas cosas, menos para las cuestiones que tienen que ver con las necesidades urgentes
de los ciudadanos, sino para realmente intentar articular una agenda que vaya más allá de esto micro, ¿no? Que parece casi desvanecerse después de los noticieros de las 8 de la noche, ¿no? Como la vuelta a la realidad nos dice que hay una agenda de los ciudadanos que no termina de ser encarada por ninguno de los actores que son los que usualmente tienen el micro y la posibilidad de tener una voz, ¿no? Como supuestos representantes. Entonces, esa otra mirada y esa otra perspectiva también me parece que es necesaria discutirla para hablar del momento en el que estamos, y de esta incertidumbre que parece sentirse, pero yo creo que más que incertidumbres es nuevamente esta especie de ensimismamiento, ¿no es cierto?, en lo que sabemos que no está funcionando y a lo que le insistimos que funcione como si estuviéramos en un momento regular, a los partidos de siempre, a las instituciones que han sido capturadas por intereses muy particulares, ¿no? Y entonces es como un círculo vicioso que termina no teniendo por dónde romperse, ¿no? Yo por eso recojo esta idea que plantea ella, María Eugenia Wolf, en su artículo, el mirar más allá de la política como a veces se plantea, o con los estrechos márgenes que se plantea a veces en la discusión pública, sobre todo en los grandes medios de comunicación, los partidos y el Congreso y el gobierno, y por supuesto que eso es importante, pero no es solamente eso lo que hoy está, en todo caso, impidiendo que haya alternativas de salida a la crisis, más allá, como digo nuevamente, de las fórmulas legales o de las cuestiones más ultra específicas a nivel institucional, sino cómo se construyen coaliciones que permitan, por ejemplo, tener una agenda que atienda los problemas a nivel territorial, o a nivel de sectores excluidos, y que eso no quede solamente en cuestiones declarativas, como también es algo que ha apelado ciertamente el gobierno en los últimos meses, ¿no? Y le ha ido funcionando muy bien, se ha quedado en la retórica de supuestamente representar y ser la voz de los sectores más excluidos, pero eso no ha pasado simplemente de ser un discurso. Bueno, pero quienes sí tienen una voluntad, o tendríamos una voluntad de representar a esos sectores, pues tampoco estamos terminando de articular una agenda más concreta que permita sí ser una salida al momento en el que estamos, de, como digo nuevamente, una especie de círculo vicioso en el que todos se acusan mutuamente de no representar nada y de intentar vacarse o disolverse, y que finalmente no llega a ningún lado. Entonces, esta idea de ir más allá de la política y comprender por qué no terminamos de salir también de esa especie de ensimismamiento respecto a nuestras formas de ver, ¿no? Lo que es muy curioso también, porque es una de las cuestiones que se plantea, que caracterizan el momento de la llegada de Pedro Castillo al poder, ¿no? Uno de los artículos menciona, ¿no?, como una analogía, ¿no? El momento en el que se presentan los resultados de la segunda vuelta, y la imagen que acompaña el resultado porcentual de Pedro Castillo es una imagen, un cuadrado negro, ¿no? Porque no era parte del elenco político conocido, ¿no? Y esta, bueno, es muy es paradigmático, ¿no? Esta imagen negra es de alguna manera esto que no termina de comprender ciertos sectores de la política, de la academia, de los medios, que en vez de hacer un esfuerzo por comprender lo que hay detrás de la llegada de Castillo al poder, o de por qué incluso todavía hay sectores ciudadanos respaldándolo, a pesar de todas las cuestiones que son hoy día absolutamente cuestionables en su gobierno, pues lo único que se hace es tratar de anularlos, ¿no? Tratar de repetir el mantra de lo que se vivió en el proceso electoral respecto a supuestas acusaciones de fraude. Bueno, si hoy ya no se habla de fraude, sí se habla, ¿no?, de un sector que más o menos es irracional, ¿no?, por todavía no digamos, ceder ante la lógica de la vacancia, y de, bueno, el terruqueo, de esta especie de demonización de Castillo, ¿no? Esa falta de comprensión, bueno, por supuesto, ¿no? Nos va a costar, nos va a costar muy caro si no somos capaces de superarla. Y una cosa que creo que también va de la mano con la necesidad de ampliar este análisis entonces respecto a lo que vivimos hoy, a esta crisis, a esta incertidumbre que algunos pueden plantearla de esa manera, otros como esta especie de ensimismamiento en el que estamos permanentemente sin poder salir de este círculo vicioso, es claro, no solamente pensar en el mediano plazo, pensar cómo hemos llegado a este punto arrastrando situaciones de
de desigualdad estructural que luego se han reflejado también en la forma en la que se construyen los espacios de representación política, y cómo además se piensan las agendas para salir de esta crisis, ¿no? A veces se piensa excesivamente, creo yo, en lo que ocurre en el Parlamento, y eso va a resolver lo que pasa en el Parlamento, ya sea en uno u otro sentido, eso va a resolver la crisis, como si no hubiera por fuera de eso una sociedad que está teniendo sus propios problemas, como si no hubiera, por ejemplo, también a nivel de los territorios en nuestro país, una proliferación de conflictividad social, que no es solamente una conflictividad, digamos, episódica, es decir, ¿no? que estalla en determinados momentos, sino que está muy asociada, por ejemplo, a dinámicas vinculadas a determinadas actividades económicas que han generado al mismo tiempo un cierto tipo de actividad ilegal, ¿no? El tema, por ejemplo, de los conflictos vinculados a la minería ilegal e informal, y cómo en comparación de hace algunos años, ¿no? Cuando hablábamos del tema de la minería ilegal, se hablaba sobre todo de algunas regiones, ¿no? Y uno podía decir, bueno, la minería ilegal y las situaciones de conflictividad o de ilegalidad vinculadas a ese tema se dan en regiones como Madre de Dios u otras, pero hoy en realidad esa misma situación de conflictividad y de tensión, y no solamente de conflicto abierto, sino también de una situación de desgaste de los tejidos sociales y de las relaciones sociales, se da en todas las regiones, probablemente. En muchas de las regiones del país se realizan actividades de extracción de minerales de manera no solamente informal, sino ilegal, y esto alimenta, por supuesto, otro tipo de dinámicas de violencia y de desprotección de los ciudadanos, ¿no? Y eso es algo muy vinculado a cómo se posicionan, ¿no? Estos actores también de los territorios, haciéndolos más inseguros, haciéndolos realmente espacios donde es muy difícil que emerjan organizaciones y otro tipo de agendas, ¿no? Es donde realmente el Estado no termina de existir, de plantearse su autoridad e imponer también el respeto a la ley. Entonces, claro, con eso encima, ¿cómo podemos hablar de salidas a la crisis? No es algo que tampoco se esté discutiendo, pero sí es algo que se apunta en los análisis de varios de los artículos, ¿no? Cómo miramos esa realidad, ¿no? Que ya no es, como digo, solamente cuestiones de estallidos puntuales, sino se ha vuelto una dinámica permanente, ¿no? Y que termina desgastando también las relaciones de convivencia en nuestro país, que termina alimentando, por supuesto, también en las regiones, y seguramente lo veremos esto después de este domingo, dinámicas de representación vinculadas a eso, al poder del dinero, al poder de la violencia, al poder de mafias o de grupos, en fin, armados que controlan territorios, ¿no? ¿Cómo pensar eso también para alimentar nuestro análisis respecto a la crisis que estamos viviendo, y que, como digo, no tiene que ver solamente con esto se resuelve si en el Congreso debatimos X, Y o Z, o si se vota una vacancia, o si se vota algún otro tema, ¿no? Que por supuesto tiene que tener algún tipo de forma de canalizarse, pero que no va a ser lo único en lo que deba centrarse una agenda de sectores políticos o sociales que quieran, como digo, intentar resolver esta situación o empezar a canalizarla, ¿no? Y una cuestión final vinculada a eso, ¿no? De pensar más allá de lo que estamos viviendo en la coyuntura inmediata, y en esa especie de juego de poder de los actores que están hoy día instalados tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, es esta otra agenda, ¿no? Se ha hablado mucho en los últimos meses, y sí, sobre todo en el marco de este año, de nuevo periodo de gobierno y de pugnas entre el Parlamento y el Congreso, de las reformas, ¿no? Y se habla permanentemente de las reformas, ya sea porque uno quiera referirse a la lógica contrarreformista del Parlamento, y se dice, bueno, el Congreso se han retrocedido en determinadas normas que habían intentado corregir cuestiones de política que estaban totalmente distorsionadas en el tema educativo, en el tema de transporte, en fin, en diversos temas, y se habla de la contrarreforma. Y se habla también de la posibilidad y la necesidad de que se impulsen reformas para también tratar de canalizar el malestar y la incertidumbre en la que estamos. Pero algo que me parece clave, que además hay un artículo, ¿no?, especial, particular sobre este tema, es ¿y dónde está, digamos, una de las principales reformas? ¿Y qué fue, no? ¿Cuál es el balance que tenemos, ya que estamos en un momento
en la que la posibilidad de reformas parece, ¿no?, conducirnos, o hablar o discutir de eso nos parece también parte de alguna salida, bueno, un balance necesario de la reforma descentralista, ¿no?, que fue justamente una de las pocas reformas que pudo cristalizarse, ¿no?, en el retorno de la democracia en nuestro país, y muchos han escrito respecto a cuáles fueron las dificultades para que esta reforma realmente pudiera encontrar un camino de desarrollo relativamente exitoso, y se ha mencionado muchas veces cuáles fueron los problemas que se tuvo al inicio de este proceso descentralista, la falta de una descentralización fiscal, que además hoy vuelve de alguna manera a debatirse con las discusiones a nivel regional, a nivel de América Latina, de reformas tributarias, y cómo eso también alimenta, ¿no?, procesos de mayor justicia social, después de una situación como la pandemia, situaciones de crisis a nivel global. Bueno, eso evidentemente en nuestro país ha sido un pendiente. ¿Cómo queda el asunto territorial? ¿Cómo queda la gestión de la política territorial también en el marco de esta gran reforma, cuando estamos viendo justamente lo que comentábamos hace un rato, ¿no?, la proliferación de conflictos a nivel de los territorios, el avance de estas actividades ilegales que cooptan todo, que cooptan no solamente la dinámica económica, sino que también terminan capturando la lógica de la representación? Entonces, creo que sí hay una deuda que se tiene, ¿no?, con la necesaria discusión de la reforma descentralista, porque lo que hemos visto en los últimos años también es más bien todo lo contrario, ¿no?, como hay un permanente discurso de intentar, y yo sí creo que hacer retroceder o presentar la descentralización como un lastre, ¿no? Claro, por supuesto que hay corrupción en los gobiernos regionales, hay corrupción en Lima, hay corrupción, y ha habido corrupción en Palacio de Gobierno desde hace varios gobiernos, desde que inició la reforma descentralista. Hay corrupción en la Municipalidad de Lima, hay corrupción en todos lados. Eso no es una excusa para que la descentralización no sea una apuesta, es más bien un llamado a atención para ver qué cosa no funcionó en el momento de empezar a generar instituciones a nivel descentralizado que también tuvieran una autonomía y que pudieran responder a las agendas de las necesidades ciudadanas en cada territorio, ¿no? Entonces, esa gran reforma, bueno, ha quedado invisibilizada, y yo me pregunto si es que no valdría la pena también incluirla como parte de las reformas a las que hay que mirar, ¿no?, para salir de este momento de crisis. Yo creería que sí, porque una de las cosas que ha salido, como mencionaba uno de los artículos, más allá de la política, esta especie de fórmula, partidos, elecciones y otros elementos, es justamente esta especie de tensión no enunciada abiertamente entre, ¿no?, Lima y las regiones, el centralismo. Es lo que pasa en cada elección nacional, ¿no?, de los últimos años, esta especie de supuesto divorcio entre Lima, las regiones, el sur, el norte, la lógica de las grandes ciudades y los espacios rurales. Se puede perfectamente, además, eso todavía evidenciar incluso en las encuestas de opinión, cuando se mide, por ejemplo, las cuestiones vinculadas a la aceptación, ¿no?, de la imagen presidencial o del parlamento. Todavía esa tensión entre Lima y las regiones está presente. Me pregunto si es que entonces, si esa tensión está presente y es algo que está alimentando parte de este malestar e incertidumbre política, no es algo entonces que deba también canalizarse a través de una mirada y un balance y una voluntad por volver a impulsar esta reforma descentralista, y salir también a responder a quienes intentan, yo creo que terminar de matar, ¿no?, la descentralización, aludiendo por supuesto a los casos de corrupción que se han dado, a la necesidad de fortalecer la gestión descentralizada, que por supuesto hay una incapacidad tremenda también en los movimientos regionales, en fin, pero es parte de ese círculo, ¿no? No es solamente los movimientos regionales, los mismos partidos nacionales, lo estamos viendo en el caso de Lima. Probablemente muchos no tengan ni siquiera en esta oportunidad la posibilidad de elegir un mal menor, pero bueno, eso está ahí, ¿no? Y entonces, si hablamos de reformas y una agenda para salir de la crisis, yo creo que por supuesto la descentralización es realmente una reforma que vale la pena volver a mirar, ver por supuesto lo que no ha funcionado, pero también comprometernos a reimpulsarla, porque está a la base justamente de estos malestares que se dan en los territorios, que se dan en la política, que se dan en los momentos de polarización y de conflicto como el que estamos hoy siendo testigos, ¿no? Y una cuestión final, que no sé si ya el tiempo me gana,
pero tiene que ver también con, bueno, es un poco vinculado a esto otro, pero creo que me parece bien también esta idea de plantear algunos elementos para esta agenda, ¿no? Que tiene que ser parte de la salida a la crisis, o cómo pasamos, ¿no? De este momento específico de malestar y de incertidumbre. Hay una referencia, ¿no? Respecto a la necesidad de pensar la representación, ¿no? Hay un artículo también muy interesante respecto a este tema, y creo que hay una idea que me parece que da en el centro de la discusión, y es no solamente pensar en que los ciudadanos tengan la posibilidad de estar representados, o más bien, no hay posibilidad de tener una buena representación, es decir, no, la responsabilidad no es solamente de los ciudadanos por lo que por lo que terminamos eligiendo, sino por la poca posibilidad que realmente hay para decidir entre las opciones existentes, ¿no? Entonces hay un problema sistémico, que es algo que no terminamos de asumir con todas sus letras. No es un problema solamente de determinadas figuras políticas o determinados partidos políticos, que por supuesto tienen cada uno que hacerse responsable por las cuestiones que realmente han alimentado, ¿no? Cuestiones clientelares, cuestiones de corrupción, son parte de redes, incluso están investigados muchos de los partidos, muchos de sus liderazgos, pero más allá de esas figuras, digamos, que podemos reconocer, lo cierto es que tenemos un problema en el sistema político, ¿no? Es un problema que va más allá simplemente de estas figuras, no se va a resolver solamente cambiando de figuras ahora, ¿no? Y entonces creo que ahí hay un punto importante y necesario. El problema es sistémico, el problema es general en la representación, en la forma en la que se han puesto las reglas de juego, pero también cómo se ha construido una cultura política respecto a eso. Y eso tiene un origen, ¿no? Hay una forma de hacer política. Bueno, se alude en este artículo ¿no? a lo que ha sido el legado del fujimorismo en estas 3 últimas décadas, no solamente como un espacio orgánico a nivel político, sino como una forma de hacer política. Entonces esta es una cuestión con la que no terminamos, o de la que no terminamos de superar, ¿no? en el país. Pero yo me quedo con esa idea, ¿no? No va a poder haber un cambio en la representación si no hay un cambio en la forma en la que los ciudadanos tenemos para decidir finalmente quiénes nos van a representar, y esto pasa, por supuesto, por mirar el sistema en su conjunto, no solamente los partidos, sino el Estado, la manera en la que fue diseñado además este Estado a partir del año 92, por supuesto que tiene que ver, ¿no? Un Estado pensado para ser gobernado por una dictadura no puede de ninguna manera producir una democracia sólida, y una democracia que sea capaz de responder a la incertidumbre y al malestar de sectores amplios de la ciudadanía que hoy lamentablemente se sienten traicionados nuevamente, en este caso también por quienes han abanderado supuestas demandas de cambio, ¿no? Me quedo por aquí entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Indira. Tus comentarios nos alientan y nos invitan aún más a la lectura de esta edición. Ahora vamos a invitar a Flor Pablo. Ella es licenciada en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también estudió una maestría de Política Social con mención en Gestión de Proyectos Sociales. Su trayectoria data de más de 20 años de experiencia en puestos de dirección y gestión pública. En su recorrido profesional ha ostentado cargos de directora regional de Educación de Lima Metropolitana y directora nacional de Educación Primaria en el Minedu. Ha sido funcionaria en los Ministerios de Educación, Economía y Finanzas y en la OMPE, así como en la cooperación internacional vinculada a proyectos de educación. Fue ministra en la cartera de Educación bajo la gestión del expresidente Martín Vizcarra, y actualmente Flor es congresista de la República. Adelante, Flor, te escuchamos. Muy buenas noches con todos, con todas. Muchísimas gracias a DESCO por la invitación y por haberme permitido leer los interesantes artículos de los diferentes colegas que han participado en esta segunda parte de esta revista, ¿no? En lo que se titula Sociedad y Democracia. En realidad el ánimo es difícil leerlo siendo también un poquito actor de los hechos que han sucedido y de la descripción que hace cada uno de
de los autores. Ha sido muy, muy interesante porque narran situaciones cuando, no sé, hoy día 30 de septiembre, además, recordarán, fue un día en el cual se cerró el Congreso, en el año 2019. Entonces, parte de la narrativa de los diferentes autores no es solamente del año, sino buscar una explicación, hacer una lectura analítica, crítica, desde varios sectores, ¿no? Pero también desde una mirada de los sucesos políticos, sociales de los últimos años, ¿no? Y claro, en la primera parte está desarrollada el tema más de la coyuntura, el análisis político y demás, pero igual es difícil salirse del análisis político, del análisis de nuestro sistema democrático, de la tensión entre los poderes, entre los actores, y eso es lo que también encontramos en cada uno de los artículos. Entonces, yo quisiera comenzar señalando, porque lo que he tratado es, leyendo los 6 artículos, que en el caso, por ejemplo, de Víctor Zamora, él hace una mirada del tema de la salud en este último año. En el caso y es un poco la secuencia en la que está organizada esta segunda parte, luego tenemos a Gisela Ottone, que nos hace toda una mirada del sistema y de todo el proceso de seguridad alimentaria, de reforma de la prometida, reforma agraria, ¿no? Luego hay una lectura de Patricia Salas sobre el tema educativo, la presencialidad, y lo que significa el retorno, ¿no? A esto nuevo o a esto que ya habíamos vivido en el 2019 y plantea varios escenarios, y Enrique Amayo, que también entra al tema educativo, pero es una mirada muy política de los actores sobre el tema de la SUNEDU, y Carlos Aguilar, que hace una lectura desde los actores políticos, los medios de comunicación, y bueno, todo un planteamiento. Eso para decirles que en realidad cada uno va a encontrar un énfasis, pero yo he procurado, y de repente ayuda a quienes vayan los invito además a leer cada uno de los artículos y toda la revista. Yo lo he organizado en 5 ejes, que espero el tiempo me dé para poder desarrollarlos todos como he pensado compartirlo con ustedes. Uno es este planteamiento que hacen todos de en qué tiempo estamos, ¿no? Y creo que empata con el comentario también de Indira, ¿cuál es este momento, ¿no?, en el que estamos como país? Y todos señalan, bueno, estamos viendo una pandemia que no es exclusiva de nuestro país, hay un tema en el mundo, todo el mundo está viviendo una pandemia todavía, y la parte más dura de hecho la hemos vivido, el tema de la guerra, que tiene una implicancia, por ejemplo, en el tema de los costos de los fertilizantes, en los temas de seguridad alimentaria, de crisis alimentaria en el país. Entonces, todos de alguna manera desde su mirada de ámbitos del desarrollo, abordan en qué momento, en qué tiempo estamos. Y creo que esa es una pregunta bien interesante para la reflexión, para poder comprender un poco lo que estamos viviendo, ¿no? Y hay diferentes, me olvidaba señalar, por ejemplo, Violeta Barrientos, creo que no la mencioné, que hace toda una mirada del tema de mujeres, del movimiento de mujeres, del tema de la igualdad, nos plantea cómo viene este discurso patriarcal, este discurso de negación a las libertades de las mujeres. De pronto nos cuestionamos aquello que ya habíamos ganado, ¿no? Entonces, estamos en tiempos contrarreformas también, pero también de mucho cuestionamiento a las creencias, ¿no?, a nuestros patrones, a los acuerdos internacionales, a lo que creíamos que era obvio, ¿no?, como nuestras convenciones por los derechos humanos, ¿no? Entonces, son tiempos muy complejos que no son tiempos solamente país, no son estos nuevos tiempos exclusivos a nosotros, sino hay un movimiento mundial vinculado, por ejemplo, y se menciona mucho con el tema de género, de igualdad, al movimiento Con mis hijos no te metas, o todo este movimiento anticiencia, ¿no?, que también lo desarrolla muy bien Víctor Zamora cuando explica por qué es ahí esta negación de la ciencia también en la toma de decisiones en la política pública, ¿no? Entonces creo que esta primera reflexión que hacen todos, o cuando Enrique Amayo o Carlos
bueno, Enrique Amayo hace además una descripción, yo los invito a leer así del perfil de Pedro Castillo, de Perú Libre, ¿no? Y para explicar esto que él llama los tiempos confusos, esta alianza entre los grupos, ¿no? Que tienen características similares siendo de izquierda o de derecha. Bueno, ahí él hace una definición y dice, no son de izquierda, Perú Libre no es de izquierda, ahí léanlo para que puedan sacar sus propias conclusiones, pero el tema es esta reflexión sobre cuál es este momento, ¿no? Y este momento creo que lo podría resumir no solo por el tiempo de incertidumbre que decimos todos, sino también es un tiempo de cantar, de construir muchos paradigmas, ¿no? Estamos ante, yo creo que los iba leyendo a todos, y estamos ante un cambio de era. Yo me atrevería a decir por lo que he podido leerlos a los diferentes autores, ¿no? Y creo que eso no es un tema menor, ¿no? Es un tema muy, muy complejo y donde se ponen en cuestionamiento los paradigmas, las libertades, los derechos ganados. Y claro, son nuevos tiempos, y aquí paso al segundo punto, con los mismos actores, con las mismas limitaciones, con la misma precariedad, con la polarización, con la forma de hacer política desde la transacción, ¿no? Ahí de verdad los invito a leer ahí a Enrique Amayo, que hace una descripción, como digo, muy detallada de estas relaciones de poder y de transacción entre las fuerzas políticas, o también cuando Carlos Aguilar plantea, por ejemplo, no a los medios de comunicación desde una función de informar desde la neutralidad, ¿no? Sino desde un tomar partido frente a los hechos políticos y a las diferentes situaciones que vivimos como país, ¿no? Entonces creo que nuevos tiempos con los mismos líderes, nuevos tiempos con la misma precariedad institucional, hace que estemos efectivamente en una situación muy compleja, que como bien lo decía Indira, que comentaba la primera sección, no es nueva, ¿no? No es un hecho que se circunscribe a un año, ¿no? Hay, además, en el análisis de los autores vamos a ver que se hace la mirada desde el periodo del presidente Kuczynski y los diferentes presidentes que han venido, incluido el lapso del autodenominado presidente Merino, ¿no? Este golpe que se perpetró ahí en contra de la democracia, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí hay una lectura. Y el tercer punto que yo quisiera también compartir con ustedes, este nuevo tiempo con viejos actores, con viejas instituciones debilitadas, con prácticas antiguas, se encuentra ante una situación muy desafiante, ¿no? Y es el desafío de superar la desigualdad, que tampoco es nueva, ¿no? Que había una brecha muy profunda en nuestro país, pero que ahora se ve cuestionada porque la pandemia nos significa un retroceso en muchos aspectos. Para comenzar, hemos incrementado en pobreza, ¿no? Y aquí sí hay un detalle de Víctor Zamora, por ejemplo, en el tema de salud, con unos datos que son muy, muy alarmantes, ¿no? Como estamos incrementando, la pobreza tiene rostro, y tiene situaciones muy concretas, tuberculosis, anemia, desnutrición, muerte materna, ¿no? Que es algo que ya habíamos disminuido radicalmente, y él, de verdad que son datos y cifras, yo los invito a leerlo, muy, muy duras, que nos dice, por ejemplo, que en muerte materna estamos como estábamos hace, no sé, 10 años, ¿no? Lo que era por 100.000 habitantes, habíamos llegado en 2019 a 88, ¿no? Muertes maternas en un año, ahora estamos por encima de los 400, ¿no? Entonces, son datos muy duros. Entonces, el tamaño de la desigualdad, la brecha de la pobreza, es el gran desafío, ¿no? Entonces, en un contexto de cambios y de replanteamiento de una serie de paradigmas, con una debilidad de liderazgos y de organizaciones, el tamaño de la brecha, que no es nueva, pero se presenta con la pandemia, ¿no? La pobreza ha crecido, y como digo, lo que hay en términos de empobrecimiento y la pobreza rural, de la cual siempre hemos hablado, ahora se suma la pobreza dura, fuerte, urbana, ¿no? Sobre todo en el tema de seguridad alimentaria, que bien lo desarrolla Gisela, ¿no? Gisela Otone, con todo el tema agroalimentario. Ahí tenemos un desafío tremendo, ¿no? Todo el problema global termina afectando el desarrollo de nuestra capacidad también de reaccionar, ¿no? Y la agricultura, y lo que todavía creo que vamos a ver en el siguiente año. Este año estamos todavía, vamos a decir, comiendo la cosecha pasada, ¿no? Pero lo que se viene el otro año va a ser
por los datos que da Gisela, mucho más duro respecto a este año, ¿no? Y a quienes se le pasa la factura más alta definitivamente es a las poblaciones que están en las zonas más empobrecidas de nuestro país. La pobreza tiene múltiples dimensiones, ¿no? Y lo desarrolla Víctor con salud, lo desarrolla Gisela por el tema alimentario, lo desarrolla Patricia Salas con el tema educativo y los desafíos que hay ahí. Y realmente, y ahí uno se pregunta, ¿no? Con todo este contexto global, con todas estas limitaciones que tenemos institucionales y de liderazgos, y el tamaño del desafío que nos plantea la desigualdad, ¿qué cosa hacemos, no? Y creo que llegamos a un punto en el que efectivamente, pues, en este momento país político, el país necesitaba un gobierno capaz, ¿no? Y algo que menciona, voy a atrever a mencionar lo que Víctor señala y denomina, ¿no? Que es una gestión inexperta, ¿no? Una gestión de manos incompetentes. Y realmente, bueno, no, ahí sí a pie de página, no puedo yo hacer solo una lectura, sino también entra mi propio conocimiento de la gestión pública, ¿no? Yo creo que el desconocimiento ha hecho, por los hechos que van diciendo también los diferentes autores, valorar poco, ¿no? Incluso creo que hay un desprecio a la capacidad técnica, ¿no? Y que luego terminas en este estereotipo de que lo tecnócrata, lo público, el funcionariado termina en esta categoría de caviar, ¿no? Ahí ya no conocemos izquierda, derecha, centro, todos somos caviares si tienes algún nivel de conocimiento del Estado, ¿no? Y creo que eso termina generándole una situación de distanciamiento al gobierno de la posibilidad de hacer gestión pública, ¿no? Yo creo que acá, y lo plantean los diferentes autores, se necesitaba un Estado fuerte. De hecho hay una responsabilidad del legislativo que uno puede hablar por el lado de las condiciones más políticas e institucionales, pero no se le puede quitar la responsabilidad de quien gobierna, y quien gobierna es el Ejecutivo, ¿no? Y lamentablemente estamos ante un gobierno muy débil, que no tiene la capacidad para enfrentar ese momento que es tan complejo. Es ahí la paradoja, ¿no? El momento más duro del país, con un contexto internacional durísimo, hubiese requerido un gobierno mucho más sólido, ¿no? Con capacidad de generar alianzas y de traer a los mejores cuadros nacionales, regionales, de los diferentes partidos, en fin, pero lamentablemente pues esa no ha sido la ruta. Por ahí había un pequeño intento, pero no ha sido la ruta que ha seguido, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que definitivamente las políticas no se inventan en un gobierno, las políticas vienen, por lo menos esa ha sido la trayectoria de nuestro país, con toda su precariedad, ¿no? Las políticas han ido constituyéndose, ¿no? Los planes, las medidas, y de pronto ahora, ¿qué necesitaríamos? ¿Qué sería lo nuevo, no? En realidad sería contextualizar ese marco nacional a un sentido de urgencia, ¿no? Hacer políticas ad hoc. Lo plantea Patricia Salas, ¿qué se podría hacer para enfrentar este nuevo tiempo de la educación, ¿no? Con rezago escolar, con una generación? Yo creo que hay más de una generación que se va a perder por la incapacidad de los gobernantes y la polarización política, ¿no? Los niños que no aprendieron a leer y a escribir, los adolescentes que no terminaron una formación secundaria que les permita enfrentar el mundo del trabajo, y los jóvenes que han abandonado la educación superior. Entonces, estamos, creo, así como estamos ante una nueva era, ante un nuevo tiempo de cambio de paradigmas, en general de cuestionamiento de todo y de lucha y de pugna ideológica, ¿no? También estamos ante un momento de empobrecimiento y de riesgo de pérdida de generaciones. ¿Eso qué le significa al país? Le significa un costo altísimo en términos de desarrollo en los siguientes años. Y creo que eso es algo que no se está valorando, no se está dimensionando. Y es por eso la importancia y la relevancia justamente de tener un gobierno experto. Y lo que tenemos, ya no vamos a hablar de todas las investigaciones de corrupción, no tenemos un gobierno en su mayoría capaz, ¿no? Entonces, esa es una factura muy alta. La verdad que hay que yo, ya a estas alturas, no sé, ya ese es pie de página ya del comentario, por lo menos yo ya he perdido las esperanzas de que con este gobierno encontremos a ese gobierno capaz, ¿no? Yo creo que tenemos que estar frente ya a buscar una salida democrática, una transición democrática que permita
asumir las riendas de la conducción de la política, porque lo que está en juego son la vida de las generaciones, ¿no? Y el siguiente punto, le estaba diciendo que lo había organizado como en ejes de análisis, es el tema de los actores, ¿no? Así como puedo hacer el análisis de la propia capacidad de lo público, ¿no? Hay un actor importante que también juega su papel y juega en contra, ¿no? Y es el Congreso, ¿no? Creo que el Congreso, con leyes que a la vez, en este análisis de actores que también varios desarrollan, a veces se encuentra con el Ejecutivo de una manera perversa, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace la exoneración del IGB, que puede parecer una buena idea si uno lo ve así en abstracto, o la exoneración del IGC, que es Impuesto General al Consumo para la gasolina, y cuando tú ves en la práctica, al final, ¿a quién beneficia? No beneficia al ciudadano de a pie, termina beneficiando a proveedores intermedios, ¿no? Entonces, ¿quiénes ganan? Los dueños de las gasolineras, por supuesto, pero ya no beneficia al señor que llena la gasolina para hacer su taxi, ¿no? O en el caso del IGB. ¿Y eso qué significa? Reducción de capacidad de recaudación del Estado. Entonces, ahí, leyes que, por poner un ejemplo, el Ejecutivo y el Legislativo, los dos de acuerdo, han hecho o terminan siendo perjudiciales para la ciudadanía y la propia capacidad del Estado de recaudar para servir mejor y dar mejores servicios, ¿no? O las leyes vinculadas a la reforma, a varias leyes que se han sacado para hacer un forado en las reformas políticas electorales, en las reformas educativas, ahí de verdad que hace una descripción muy interesante Enrique Mayo sobre la SUNEDU y todos los entuertos alrededor. Ya yo lo he leído como parte, efectivamente, ya actor interesado y activo en esa situación de política, pero ahí hay un ejemplo claro de cómo se alían tanto el gobierno como el Congreso, una parte del Congreso, para no decir también todo el Congreso, pero la minoría es la que está pues, en la defensa de las reformas, y en esa minoría también hay que señalar que hay de diferentes partidos, ¿no? No es exclusivo a uno, pero claramente hay una alianza entre Perú Libre, Renovación Popular y el Fujimorismo, también con algunas excepciones en Perú Libre, que no son muchas, ¿no? Y sus variantes y las bancadas diferentes como se han organizado. Entonces creo que lo que tenemos aquí es en realidad una confluencia de extremos con ideas posiblemente ideológicamente, aparentemente distintos, pero coincidentes en muchos aspectos también, ¿no? Y eso termina siendo muy dañino y perverso, ¿no? De acuerdo en ir en contra de las libertades, en contra de los derechos, en contra de las reformas, de la meritocracia, de un Estado técnico también, de un Estado planificador, de un Estado menos populista y más estratégico y con mayor sentido de urgencia, ¿no? Entonces creo que ahí hay un encuentro de estos actores que hace muy complicado, además, por supuesto, de la contraprestación de votos que existe entre las fuerzas políticas, ¿no? Y ¿por dónde viene la esperanza, no? Que lo plantea de manera muy interesante también Violeta, ¿no? Creo que hay acá un tema que hay que buscar, ¿no? Como beta de oportunidades, y es la acción ciudadana, ¿no? Que también está debilitada. Y también supone replanteo como vuelvo a lo primero, como estamos ante un cambio de era, un cambio de paradigmas, no solamente eso nos cuestiona los principios y los valores que creemos aquellos que apostamos por la democracia, por la ciudadanía, por un Estado fuerte de bienestar, por una economía sólida, pero con inclusión, ¿no? Por aquellos valores que podemos compartir, y aquí yo sí no haría exclusiva una apuesta a la izquierda, o al centro, o a la derecha por el lado del mercado. Lo que hay que hacer, creo, es que los actores tenemos que confluir en principios básicos, ¿no? Que este cambio de era, que estos nuevos tiempos de incertidumbre sí nos replantean la forma como nos relacionamos desde nuestras bases ideológicas y sobre qué cosa construimos país, ¿no? Porque si no, el país se va a hacer ingobernable, ¿no? Ya lo es.
en algunos ámbitos del desarrollo, ¿no? No podemos avanzar, no podemos salir de algunos conflictos sociales, ¿no? Y estamos polarizando cada vez más, y esta situación nacional, por supuesto, no es exclusiva del nacional, es regional, es local, es territorial. Lo que vivimos en términos de confrontación tiene rostros en todos los niveles de gobierno y en todos los actores, ¿no? Entonces creo que estos nuevos tiempos exigen un replanteo de nuestros propios liderazgos, aquellos que estamos en la política, el conversar. Yo tenía un amigo colombiano político que me decía, ustedes a veces les gusta conversar el yo con yo, ¿no? O sea, conversamos con aquellos que piensan exactamente igual que nosotros, entonces no hay nada que conversar, vamos a estar siempre de acuerdo, ¿no? Y la idea es cómo este nuevo tiempo nos replantea a los políticos, líderes sociales, representantes, en los diferentes niveles que estamos, de abrirnos al diálogo, ¿no? Que es el principio básico de una democracia. En la democracia tenemos que construir sobre la diferencia, ¿no? Y no asumir que solo el pensamiento unitario o el sectarismo que cada uno puede pretender con su grupo, color político, asociación, organización, ¿no? Entonces, ¿cómo abrimos, cómo nos replanteamos, cómo generamos confluencias, redes, conexiones sobre principios básicos, ¿no? Porque si no, la verdad, como estos nuevos tiempos vienen a desbaratarlo todo, la posibilidad, en realidad, de perder derechos, ¿no? Es sumamente alto. De debilitar el Estado más de lo que ya está es sumamente alto, y creo que lo que está en juego, como decía antes, es la vida de varias generaciones, ¿no? Que van a sostener este país. Bueno, ahí me quedo, los invito a leerlo, de verdad que me ha interesado muchísimo. Cada artículo es en sí mismo, es uno, ¿no? Tiene un valor muy, muy profundo respecto a cada uno de los temas. Yo he tratado como de hacer una mirada general también desde mis propios intereses, y yo sé que cada uno de ustedes también desde sus propios lentes, como vean la realidad y desde sus especialidades, lo van a poder hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Flor. Tal como has ordenado tu análisis por estos ejes, nos das mayores luces del contenido de esta sección de artículos, motivándonos a la lectura. Muchas gracias, Flor. Y para concluir con este tercer bloque, vamos a invitar a Juan Narváez. Juan es especialista en regulación económica de servicios públicos, desarrollo territorial y gestión de las finanzas públicas. Ha sido profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es egresado de la maestría de Economía de dicha universidad. Ha laborado en la Gerencia de Estudios Económicos de OCINERMIN y en la Gerencia de Políticas Regulatorias de OCIPTEL. Ha formado también parte del equipo técnico del Grupo Propuesta Ciudadana en descentralización fiscal y fortalecimiento de los gobiernos regionales. Ha sido gerente de inversiones financieras y estudios económicos de salud y subdirector de proyecto de desarrollo de la cooperación canadiense y de USAID. Es ex consultor en desarrollo territorial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y de la Secretaría de Descentralización de la PCM. Antes de irte, sácame un limoncito nomás para tomar ahorita mi agua con limón. Como gerente general del Arzobispado de Lima. Adelante, Juan. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Delmi, por esta invitación, a nuestros amigos de DESCO, también a Flor y Indira. Muchas gracias por participar y compartir este diálogo. Tengo la ventaja de que tengo menos artículos y voy a entrar un poquito en detalle a cada uno y ir tratando de emular lo que han hecho Indira y Flor, de ir estableciendo algunas líneas. En principio, empezaría con el texto. Tengo 4 textos a mi cargo. El primero está titulado, bueno, no está en orden de edición, estoy utilizando un orden particular. El primero que quiero comentar es este texto de Armando Mendoza, La insoportable levedad de la recaudación. Es un texto que lo recomiendo mucho, la verdad. Armando tiene una trayectoria larga como investigador y como analista. Yo he leído varios de sus textos, pero este texto es diferente a los anteriores. Este es un texto que tiene un género particular, porque tiene una cuota de análisis técnico, una cuota de crónica y una cuota de ensayo reflexivo, ¿no? Casi de introspección. Tiene visos de un texto testimonial,
y por lo tanto tiene un punto de vista particular, pero también comprometido con el tema. 3 ideas centrales del texto que me parece importante y que creo que quisiera compartir. La primera idea fundamental es que la débil recaudación tributaria que tenemos es un problema estructural, ¿no? Tenemos una recaudación tributaria, una presión tributaria por debajo del promedio latinoamericano, ni hablar del promedio de la OECD, y ciertamente este problema estructural impide ese financiamiento de los servicios del Estado y por lo tanto avanzar en el desarrollo, ¿no? ¿Por qué es este problema estructural? No ha existido ni existe todavía, según el texto, una política tributaria que provea incentivos para la formalización, que combata la evasión y la elusión y que reduzca la inequidad en la recaudación, ¿no? Que deje de ser más gravosa para los más pobres y que empiece a ser más gravosa para los más ricos. La segunda idea clave es que este problema estructural quiso ser cambiado. Han habido varios intentos de reforma tributaria, pero el último, en el gobierno de Pedro Castillo, con Pedro Franque como ministro, y por lo tanto, como parte del equipo también, Armando. Y bueno, este intento de reforma no fue del todo exitoso, según el mea culpa que hace Armando en este texto. Solo se pudo concretar el 20% de lo planteado, y según él faltaron 3 aspectos claves: la reforma de la tributación minera, las ganancias de capital, la tributación a las ganancias de capital y la unificación de esa diversidad de regímenes de las MIPES, que generan muchas complicaciones. La tercera idea clave: ¿cuáles son las razones de esta falta de éxito, de este intento que no llegó a buen puerto? Primero, falta de voluntad política, ¿no? Problema de la clase política. Segundo, una acción eficaz de incidencia de los agentes con intereses afectados. Y tercero, una falta de cultura tributaria en la población. Comento 3 cosas. Un primer comentario técnico a este texto. Creo yo que la forma, invito a leer este texto como también ha invitado Flor a los suyos. Creo que en este texto nos da algunos alcances de lo que significa la mejora del régimen tributario minero. Desde mi punto de vista, creo que hay que profundizar sobre algunos aspectos microeconómicos del régimen tributario minero. Hace algún tiempo, en algunas entrevistas de algunos ministros de Economía, por ejemplo, Waldo Mendoza y otros, inclusive el presente ministro de Economía, han mencionado que no habrá nuevos cambios en el régimen tributario minero. Waldo Mendoza llegó a decir que digamos, el problema de los incentivos estaba resuelto. Desde mi punto de vista, el régimen tributario minero está todavía lejos de tener un final en su debate. Creo que un gran problema es que hay poco sustento microeconómico del análisis. El análisis básicamente es macroeconómico, y creo que el problema microeconómico hay conceptos como renta ricardiana y otros que es importante acoger. El otro elemento que me parece importante y que tal vez sería bueno recoger en textos futuros sobre el balance de la reforma tributaria es una dualidad que siempre hemos tenido, esa dualidad entre el impuesto a la renta y el IGB. El impuesto a la renta grava a los que más ganan, y el IGB es un impuesto ciego que generalmente se da a cualquier elemento que se consume, y por lo tanto los más pobres ganan menos y tienen que gastar más de su plata para comprar bienes, y por lo tanto de repente en porcentaje de sus ingresos con el IGB pagan más que los que más tienen con el impuesto a la renta. Generalmente aspiramos a regímenes tributarios donde el impuesto a la renta sea más fuerte que la recaudación del IGB. Y el último tema, el tema de la descentralización fiscal, que siempre va a ser un tema pendiente y que hay que desarrollarlo mejor. Yo quería hacer otro segundo comentario. El texto menciona
algo que ya sabemos, la reforma que trató de hacer el ministro Pedro Franque y el Ministerio de Economía partía de un consenso con el Fondo Monetario Internacional. Es curioso que en pocos momentos de nuestra historia, ministros de Economía y de formas de pensar como la de Armando y la de Pedro coincidan también en un tema específico con el Fondo Monetario Internacional. Curioso porque a Pedro Franque, desde un lado del espectro político le han dicho Chicago Boy, y desde otro aspecto político es un caviar, un rojo, ¿ok? Sin embargo, solo para informar, los Chicago Boys o los ultraortodoxos no comulgan con el Fondo Monetario Internacional, por cierto. Lo que quiero decir es que pocas veces en la historia ha habido niveles de consenso de formas de pensar en economía que tradicionalmente eran distintas, que han podido llegar a consensos y acuerdos. En ese sentido, aquí es donde hay una pregunta importante que se plantea Armando. Si había estos consensos, si las diferencias técnicas eran pequeñas en términos de apreciación y había condiciones económicas para empezar una real cambio en la tributación, lo dice Armando, estamos en un proceso en el cual la recaudación se cae en el 2020, muchos países, el Perú siente que necesita una tributación fuerte para atender las necesidades de la población y por lo tanto hacer el Estado más fuerte, porque se desaprovechó ese momento, ¿no? Aquí es donde el relato de Armando se vuelve un poquito más testimonial y hace referencia a algo así como una empresa fallida, ¿no? Es interesante que a pesar de los consensos técnicos, pesaron más las acciones, según el texto, de los políticos y de los grupos de interés. ¿Qué pasó? ¿No? Yo aquí quisiera hacer un comentario en un eje, aludiendo un poco a lo que decía también Flor. Me parece muy curioso el título de este texto que se llama La insoportable levedad de la recaudación. El texto original es de Milán Kundera, ¿no? La insoportable levedad del ser. Es un texto posmoderno. Para los posmodernos, digamos, el planteamiento de los posmodernos es que aquello que era fuerte, aquello que era sólido y robusto y era el eje desde donde se construyen las cosas, ahora es leve y se evapora. Para un posmoderno podemos ver algunos filósofos que plantean la cosa de manera muy didáctica, como Mardones. La realidad no es como la roca sólida, sino es como las arenas del desierto que se escapan entre las manos y no tienen forma. Curioso porque en un mundo posmoderno tal vez los cambios no tienen como eje los análisis con datos duros, ni la evidencia científica de los técnicos. Esos elementos aparentemente en nuestra política dejaron de ser roca y ahora son como las arenas del desierto, tienen levedad. Aludía un poco Flor a eso en su última intervención. Parece que ahora los cambios están en el ámbito de las intuiciones, de las percepciones y de los mensajes comunicacionales cargados de emociones. Diría yo que la incertidumbre, que es el centro de esta publicación, tiene una razón. Aquello que era sólido como roca ahora tiene levedad. Creo que eso alude a lo que acaba de decir Flor también, ¿no? Este es un signo de que no estamos en una época de cambios, sino tal vez en un cambio de época. Tal vez sobramos los técnicos que sí podríamos llegar a varios consensos. Tal vez necesitamos más políticos que comuniquen emociones para el bien común y con sustento técnico. Es curioso porque el nivel de consenso que podría haber en un grupo reformista de economistas con el Fondo Monetario Internacional en una de las peores crisis de pandemia que tiraron abajo la recaudación en el 2020, no pudo ser aprovechado y estamos en un contexto donde los análisis duros no valen mucho, tienen levedad
y eso nos genera incertidumbre. Parece ser que no se puede construir mucho a partir de ello. Tal vez eso hacia adelante va a ser el gran problema de las políticas públicas peruanas. El segundo texto, y avanzo rápido, la OCDE y el desarrollo, la OCDE, el desarrollo y el Perú, es un texto de Edgardo Cruzado. Me parece que es un texto muy consistente sobre el proceso que ha venido siguiendo el Perú en su camino a la incorporación de la OCDE. Como sabemos, la OCDE es la experiencia de países de mercado y democracias liberales representativas que promueven propuestas de desarrollo, ¿no? Es un club selecto de buenas prácticas, de políticas, y que tienen como denominador común las economías de mercado y las democracias liberales representativas. Según el texto, también lo invito a leer, es bien interesante, esto puede ser una gran oportunidad para el Perú. ¿Por qué? Primero porque entrar a la OCDE implican procesos de mejora y reforma de diferentes aspectos de políticas públicas. La tributaria es una de ellas, ¿no? Aquello que mencionaba el artículo anterior de Armando, pero hay otras muchas reformas, como las laborales, la reforma del Estado en la planificación y la gestión, reformas en el manejo ambiental. Entonces, entrar a la OCDE no solamente es una oportunidad en torno al prestigio, sino es una oportunidad para producir reformas en una serie de dimensiones. Y la otra gran oportunidad para el Perú podría ser que la OCDE requiere diálogo y consenso. Edgardo alude a la experiencia colombiana del ingreso a la OCDE. Y bueno, Colombia es un referente en términos de planificación y en términos de diálogo, ¿no? El sistema de planificación colombiano es sinónimo de el diálogo y la participación. Entonces, la gran oportunidad está, según el texto, en que entrar a la OCDE nos obliga a reformar y dialogar. ¿Es un desafío? Sí, porque si ha sido tan difícil promover una reforma tributaria como la que se quiso hacer el año pasado, ¿cómo lo será hacerlo en 10 campos distintos? Pero al parecer, dialogar y reformar requiere en nuestro país una palanca externa, porque es difícil hacerlo solos. Quiero decir que hay ejemplos anteriores de esta palanca interna que ayuda a hacer reformas, ¿no? En un caso tal vez paradigmático, no voy a abundar mucho en esto, tampoco tengo mucho tiempo, es el proceso de la SUNAT y la reforma tributaria de los 90. La razón fundamental por la cual el Perú entra a producir la SUNAT y a una reforma tributaria es principalmente porque era una exigencia del FMI para poder reinsertarse al sistema financiero internacional. Y de alguna manera hubo muchas oposiciones de grupos de interés internos, pero una decisión política unida a esta palanca externa pudo generar este proceso de mejora que tiene de la SUNAT y la reforma de los 90, que tiene que definitivamente seguir siendo mejorada. Ciertamente aquella levedad, sinónimo de incertidumbre, estoy ya repitiendo el artículo anterior, esta levedad interna de aquello que era fuerte, robusto, que fundamentaba las políticas internas y que ya no lo es, hace necesario que para reformar y dialogar necesitemos la palanca interna, la palanca externa. Y por lo tanto, según el texto, el proceso de incorporación de Perú a la OECD es una oportunidad que deberíamos aprovechar. Tercer artículo, el Perú después de la pandemia y con la guerra, es un artículo de Óscar Ugarteche. Óscar Ugarteche siempre nos tiene acostumbrados a textos muy interesantes. Este es especialmente interesante y detallado, y parte de una pregunta fundamental: ¿por qué la percepción
¿Por qué hay una percepción tan mala del Perú si tenemos indicadores y desempeños que no son tan malos y en algunos casos son bastante interesantes? Oscar hace una larga descripción sintética, pero consistente, de algunos elementos que plantean estos indicadores y desempeños, sobre todo económicos. Por ejemplo, tenemos una inflación alta para nuestra historia, pero una inflación mucho más baja que muchos países de la región y la segunda más baja de Latinoamérica. Si bien es cierto, dado las medidas, otro elemento fundamental es la recuperación del PBI. Si bien es cierto, nosotros tuvimos una caída del PBI en el 2020 muy grande, eso se debió a un elemento endógeno, es decir, tuvimos unas medidas de confinamiento, una de las más duras del mundo, lo cual hizo que endógenamente el PBI caiga más que en otros países, nuestras medidas fueron mayores, hemos tenido una velocidad de recuperación del PBI muy grande, ¿no? Otra cosa importante es que en estos contextos de incertidumbre y levedad, por ejemplo, el Perú tiene una de las mejores niveles de estabilidad del tipo de cambio, ¿no? Es más, en este momento lo que hace el Banco Central de Reserva y la forma como maneja el tipo de cambio y el manejo monetario es un elemento de estudio por muchos bancos centrales a nivel latinoamericano. Chile en particular está estudiando el caso del Banco Central peruano. Otro elemento importante es que en este momento el déficit fiscal se redujo fuertemente debido a los precios del cobre y de otros más. La balanza comercial ha mejorado muchísimo y por lo tanto hace una descripción interesante también Oscar. Tenemos más inversión extranjera directa de lo que creemos. Perdón, tenemos más inversión extranjera de lo que creemos. Esa inversión extranjera no va a inversiones de corto plazo, sino a inversiones de largo, principalmente en minería y por capitales chinos, lo cual implicaría que estamos caminando hacia un aparato productivo de largo plazo en términos de exportaciones del sector externo. Después de abundar en esto, Oscar Ugarteche se hace una pregunta: ¿por qué, si no estamos tan mal y en algunos casos estamos bien, hay una mala percepción del Perú? Dirá él, ¿será que tenemos una autopercepción negativa? Tal vez una baja autoestima, esto ya lo digo yo, no lo dice Oscar, pero lo cierto es que esta percepción negativa impacta, o digamos, esta autopercepción negativa hace que el resto del mundo, según Oscar, tenga también una visión negativa del Perú. Lo dice en forma muy sugerente Oscar, porque uno de los elementos es la reducción de la calificación crediticia del país, ¿no? El cuánto riesgo tienen los bonos peruanos ha tenido una disminución de la calificación del riesgo, y fíjense que muchos de los elementos que se describen arriba y en lo cual estamos bien son parte de la evaluación crediticia. ¿Ok? Sin embargo, a pesar que estamos muy bien, se nos disminuye la evaluación. Según él, bueno, lo cual es cierto, mucha de esta disminución se debe a una percepción de inestabilidad de las políticas públicas y de la inestabilidad política, ¿no? Curioso, ¿no? Va en línea con esta levedad, con la data dura que empieza a ser menos importante y estamos en el mundo de las percepciones. Curioso porque la data dura que tenemos de indicadores no está sirviendo para la evaluación crediticia y está pesando más la percepción de inestabilidad, que es una percepción no arbitraria, sino que también tiene fundamentos en la realidad, ¿no? Estamos frente a esa incertidumbre política.
También alude a una encuesta de percepción de clima económico, lo podrán ver en el documento, sobre en un estudio económico realizado por una institución brasilera. ¿Cómo responde a esta pregunta, Oscar? Lo primero es que el problema fundamental es el divorcio ideológico, es decir, hay una pelea ideológica que impacta en las percepciones, y en paralelo, la economía marcha, y según él, estoy estirando un poco lo que está diciendo, habría un piloto automático que estaría funcionando, que debería ser más consistente, que debería ser tomado más en cuenta, pero la percepción de, según él, soliviantado y exacerbado por este divorcio y debate ideológico sin fundamento, seguimos en la levedad, hace que se imponga más la percepción negativa que la data dura. Sobre eso yo tengo un comentario, ya para finalizar este texto. Yo diría, digamos, en principio estoy de acuerdo con Oscar, haría algunos matices. Un primer matiz es que la percepción que tenemos no solo se basa en lo que hemos experimentado hacia atrás o lo que se vive ahora, sino, especialmente en economía, la percepción se nutre de lo que se espera del futuro, ¿no? En economía le llamamos el valor esperado. Y por lo tanto, las decisiones económicas no solo se basan mirando hacia atrás o el presente, sino de mi valor esperado en el futuro. Es decir, y también en jerga económica es no tomar tanto en cuenta el backward looking, mirando hacia atrás, sino el forward looking, mirando hacia adelante. Mi impresión es que, si bien es cierto, hay una levedad de la data dura, creo yo que el futuro no es alentador y que esta percepción negativa tiene un poco más de fundamentos que solamente el debate ideológico o el divorcio ideológico. Se vienen choques externos graves. Por ejemplo, no solamente hay un shock, lo dice muy bien Oscar, hay un shock de oferta de alimentos, ¿no? Que no sabemos si va a ser cubierto. Hubo una sequía, hay problemas de insumos, hay mucha incertidumbre sobre si se va a superar la crisis alimentaria. Por lo tanto, muchos de los precios que ahora han hecho que nuestra balanza sea superavitaria, la balanza comercial, que el déficit fiscal baje, no se van a mantener. Se vienen procesos de contracción económica en varios países. Los fondos, lo dice también Oscar, los bancos centrales están subiendo las tasas de interés. Subir las tasas de interés significa encarecer el crédito y hacer que la gente consuma menos, no solo la gente, sino las empresas, y por lo tanto los precios de las exportaciones van a caer y también las cantidades que exportemos. La pregunta es, ¿estamos preparados internamente? Bueno, si bien es cierto, estos choques externos los vamos a vivir todos, la pregunta es si estamos preparados para reaccionar y hacer programas para combatir estos choques externos. Lo que hemos vivido hasta el momento es que eso no se da y estamos muy lejos de ello. La exoneración del IGB es la muestra clara de que estamos en el mundo de la levedad, que lo técnico no funciona. Cualquier libro de texto nos va a permitir decir que eso no es cierto y que es el mayor error que se ha podido cometer. El impacto es nulo y el costo fiscal es grandísimo. Las decisiones cada vez más en el Perú se toman no con la fuerza de los datos, eso ya no es roca sólida, eso es arena que se desintegran y se toman por percepciones, muchas de ellas equivocadas, y por lo tanto, ante eso es muy difícil afrontar esos choques externos. Creo que estamos en menores condiciones que otros países para afrontar esos choques externos. Si bien es cierto, hay cosas que funcionan,
y algunas van en piloto automático, entre ellas el Banco Central de Reserva, por ejemplo, y la política monetaria. Es muy posible que esos pilotos automáticos y otros de la economía puedan servir para los hechos pasados o para mantener estacionalmente niveles de estabilidad, pero no para el futuro ni los desafíos del futuro. Para los desafíos del futuro hay que crear cosas y estamos cada vez en menos condiciones para crear cosas y respuestas. Termino, discúlpame, Delmi, no sé cómo esté de tiempo, pero termino rápidamente el último texto, Petróleo en Loreto, Balance y Resistencia, 2070-2022, Roger Grandes lo escribe, nos muestra un panorama muy complejo, muy completo, diverso y dramático de lo que ha pasado con la explotación petrolera en Loreto, y por lo tanto todos los procesos de concesión que se han realizado en esa zona. Hay tres ideas fundamentales, avanzo rápidamente. Primero, la primera parte del texto nos hace un recorrido sobre las rentas que se han generado producto de estas décadas de explotación. Bueno, la riqueza generada, las rentas que han ido a los diferentes actores, como son el gobierno regional, las municipalidades, las universidades y en algún momento los núcleos ejecutores, y algunas acciones vinculadas con las comunidades indígenas. Y también nos habla del gran fracaso del uso de esas rentas para el desarrollo, ¿no? Esto no es una historia nueva, pero la forma como se relata vivencial y testimonialmente generan una aproximación más emotiva y dolorosa de este proceso, ¿no? La segunda gran idea del texto, hay una comparación entre tres conceptos. La riqueza extraída, es decir, cuánto valen los millones de barriles que se han extraído, se compara con la renta que se ha dado a la región y se compara con los daños ambientales, solo ambientales, que se han generado producto de esas décadas de explotación. Curioso porque la riqueza extraída, yo tendría algunas observaciones en torno a la metodología de la valoración, pero digamos, no, eso ya no es momento de decirlo ahora, yo creo que se podrían hacer algunos ajustes, pero la riqueza extraída en esas décadas es de cerca de 32.109 millones de dólares. De eso, la región se quedó con solamente 2.174 millones, ¿no? Es decir, estamos hablando de cerca del 8%. Sin embargo, los daños ambientales llegan casi a 12.000 millones de dólares. Es decir, entre la renta que la región tiene y los daños ambientales tienen 6 veces más. Yo creo que esto es una parte bastante fuerte y contundente del texto. Y la tercera parte nos habla del duro y sufrido proceso de reivindicación de las comunidades indígenas. Nos habla de la historia en la cual han tenido que luchar por sus reivindicaciones. Un proceso que aún no culmina y que la verdad está muy lejos de ser resuelto todavía, ¿no? Ojo que el texto con agudeza plantea no solamente las reivindicaciones económicas, sino también las morales y las éticas. Algunos comentarios. Primero, esta historia ha sido recurrente a lo largo del tiempo en nuestro país, y esta historia recurrente nos revela el caso específico que nos ha planteado el texto, 3 temas. Primero, las actividades extractivas todavía carecen de un marco adecuado de políticas públicas que las orienten al desarrollo, ¿ok? Todavía son vistos desde una perspectiva macroeconómica como ingresos, desde una perspectiva de incremento de ingresos regionales, siendo un poco generosos con la denominación, pero carecen de un marco de desarrollo. Y por lo tanto no se identifican bien
todos los beneficiarios o todos los posibles, ni tampoco todos los costos y todos los daños. Creo que mientras eso no lo tengamos, no vamos a tener ninguna política que permita orientar las actividades extractivas al desarrollo. Luego, la historia de este texto es un resumen de un estudio más grande que me ha interesado, no le he podido leer el estudio más grande, pero me interesaría leerlo más adelante. Esta historia se manifiesta, digamos, inadecuado marco de políticas públicas hacia el desarrollo, se manifiesta en esta actividad en el poco cuidado por evitar el daño ambiental, ¿no? Es prácticamente inexistente como política. Ya es un avance que hay un estudio que pueda calcular el daño, lo cual es muy importante. Y también esto se manifiesta porque ha habido poco cuidado por evitar la vulneración de la cultura, de las costumbres y la dignidad de las personas, ¿no? Eso no se puede cuantificar económicamente, por lo menos no en su totalidad, pero no pueden haber políticas de desarrollo que orienten las actividades extractivas si no se protege la cultura, las costumbres y la dignidad. Solamente decir que, si bien es cierto, esta situación se manifiesta en actividades que han sido concesionadas, reguladas con contrato de concesión, imagínense en una situación, bueno, imagínense lo que pasa con las actividades extractivas ilegales e informales, ¿no? Yo creo que la cosa se vuelve monstruosa. Y estas actividades ilegales informales, creo que ya lo sabemos, no son como antes de pequeña escala y que manejan pequeños montos de capital. Son ahora esas actividades extractivas ilegales informales, muchas de ellas son de gran escala y de grandes capitales, y la verdad, estas debilidades se vuelven monstruosas para el desarrollo y la estabilidad de nuestro país. Eso sería todo de mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Realmente muy valiosos tus comentarios. Reitero también el agradecimiento a Indira y a Flor. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y realmente haberle dado tanto realce a esta presentación. Aprovecho para comentarles a todos y todas los y las presentes en la sala y a los que nos están acompañando con la presentación en vivo, que la edición 41 del Perú Hoy está disponible en la página web de DESCO. El libro es de acceso gratuito. Ya copiaron ahí el enlace, así que pueden acceder en este momento. Y ya llegando a la parte final de esta presentación, vamos a contar con las palabras de cierre de Eduardo Bayón, quien ha sido compilador de esta edición. Adelante, Eduardo. Buenas noches a todas y todos, reiterando el agradecimiento a nombre de DESCO que hacía Delmi a todas y todos por su participación y en particular a quienes nos han acompañado en el panel, compañía y opiniones que valoramos y agradecemos. Quiero compartir con ustedes telegráficamente 4 ideas que explican cómo entendimos la incertidumbre para efectos de armar el libro que esperamos tengan, así sea virtualmente, en sus manos próximamente. La primera idea tiene que ver con la definición más elemental de incertidumbre, que es la del diccionario, que alude a la falta de conocimiento seguro y claro de algo o sobre algo, y por lo tanto a la práctica imposibilidad de adherirse a algo que se conoce sin temor a equivocarse. Para decirlo directamente, la idea de inseguridad. En el panel han aparecido términos que se aproximan a la inseguridad, la levedad y la roca de las que hablaba, Juan, por ejemplo. Y es obvio que la falta de certeza
ocasiona una enorme duda y una indecisión clarísima en las cosas. El término, muy claramente a lo largo del siglo XXI y más aún en el contexto de la pandemia, ha adquirido notoriedad más allá del Perú, y Óscar Ugarteche tiene razón cuando señala nuestro cierto ombliguismo y nuestro cierto machoquismo, y ha adquirido notoriedad dándole la razón al gran historiador británico Hobsbawm, que en su notable historia del siglo XX, en el último capítulo, decía con absoluta razón que al final de ese tiempo, lo único que como humanidad sabíamos con certeza era que se estaba terminando una etapa de la historia y que nos encontrábamos sin saber dónde vamos, nos encontrábamos teniendo como única cosa clara que si queremos construir el futuro, prolongando el presente y el pasado, sin avanzar transformando la sociedad, estábamos condenados a la oscuridad. Hobsbawm adelantaba la perplejidad que nos produce la globalización en el planeta y más allá de nuestras particularidades como país, perplejidad que resulta de su velocidad, pero que resulta de la articulación simultánea donde se van a combinar una cantidad de hechos relativamente previsibles y una cantidad mayor de otros definitivamente imprevisibles, en donde vamos a vivir cotidianamente continuidades que nos resultan insoportables y que se profundizan, la desigualdad, la exclusión, la discriminación, la injusticia, con sorpresas que parecían imposibles en el mundo de hoy. La invasión rusa a Ucrania, el COVID-19 o la certeza que nos producía la democracia y el valor que le asignábamos a la democracia, en donde basta con señalar que entre los países de la OCDE, libre mercado y democracia liberal, se encuentran Polonia, Hungría, la República Checa, Austria y ahora Italia. Para, digamos, fijar de alguna manera una primera idea clara. La segunda es obvio, no solo el panorama nacional, el panorama político mundial es de un malestar creciente, es de un malestar difuso, donde no logramos encontrar, tampoco podemos identificar a los responsables, no logramos encontrar, definir quiénes y desde dónde pueden cambiar la situación. Cada día resulta más difícil identificar lo que el pueblo quiere y sin embargo su apelación es permanente, como lo vivimos cotidianamente, porque al pueblo apela López Aliaga, al pueblo apela Keiko Fujimori, al pueblo apela Vladimir Cerrón, al pueblo apela Pedro Castillo, y están apelando a su manera a distintos pueblos. En este contexto, y esa es la segunda idea, la política naufraga, como decía Marx, y naufraga porque ha devenido crecientemente en el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Esta afirmación de Marx, no de Carlos, sino de Groucho, se ha materializado, sin ninguna duda, en el mundo moderno, en donde todos tenemos la sensación de que en la política cualquier cosa es posible y que lo improbable lo es cada vez menos. Y esto nos provoca, sin ninguna duda, una sensación angustiante porque evidencia nuestra gigantesca imposibilidad para anticipar el tiempo que estamos viviendo, mucho menos para explicarlo y para poder actuar sobre él. La tercera idea hacía bien Boaventura dos Santos cuando, recordando al filósofo Spinoza, señalaba que la incertidumbre no es otra cosa que la combinación
el miedo y la esperanza, y que es parte, de alguna manera, de la historia del mundo moderno. Miedo y esperanza que históricamente, y más aún dentro del capitalismo, han estado repartidos de manera desigual y heterogénea entre absolutamente todos los sectores sociales y en las distintas épocas de la historia. Sin embargo, como lo señalaba claramente Sousa Santos, estamos en un tiempo en donde la relación entre ambos, miedo y esperanza, se ha convertido en lo que él denomina incertidumbre abismal, aludiendo con esa idea al destino en el capitalismo, injusto y excluyente permanentemente para los y las pobres, en general para quienes no tienen poder, y la apropiación y control del mundo de las y los ricos y poderosos y poderosas. ¿No es cierto? Cuarta idea, ya, en este contexto, uno de los muertos, sin ninguna duda, una de nuestras incertidumbres mayores es la que tiene que ver con la democracia liberal, ¿no es cierto? Como un sistema de gobierno que nos daba algunas certezas en materia positiva. Ya, los problemas de la democracia liberal los últimos 25 años han tratado de ser explicados y han sido parcialmente explicados de múltiples maneras. Ausencia de arreglos institucionales, desconexión entre demandas sociales y respuestas del sistema, persistencia de conflictos, problemas de representación, límites de las estructuras de la democracia, contradicción con el momento capitalista en el que distintas corporaciones representan a grupos específicos que terminan protegidos por encima del pueblo, concentración política y económica, etcétera, etcétera, etcétera. Cabe preguntarse si todo esto no es, digamos, una ampliación y una reiteración de aquello sobre lo cual a inicios de la década del 80 nos advertía Norberto Bobbio sobre las amenazas de la democracia que se originaban directamente en su seno. Y él precisaba la ingobernabilidad, la privatización del espacio público y el poder oculto. El último elemento, es obvio que esta incertidumbre, esta levedad, más aún a los peruanos y más aún en el mundo andino, nos genera una camanchaca insoportable. Y la camanchaca no es otra cosa en Bolivia, en Chile, en el Perú, que la neblina baja, que nos impide mirar más allá de nuestras narices. Y la camanchaca, da la impresión, está fuertemente ligada a las categorías y a la racionalidad con la cual hemos pretendido seguir leyendo y seguir entendiendo cosas que definitivamente no terminamos de entender. De allí la perplejidad, de allí la incertidumbre. Yo terminaría diciendo que si uno mira la historia de la República, la perplejidad la hemos debido tener desde el primer día, porque hemos sido una república que se pasó más de 30 años con esclavitud y más de 150 con servidumbre. Es decir, una república bastante curiosa. En ese sentido, entonces, lo que sentimos y el conjunto de los artículos, más allá de una decisión consciente, terminan teniendo como referencia es esta noción de incertidumbre, esta noción de levedad, esta perplejidad que tenemos, y a la vez, ¿no es cierto?, el convencimiento de que estamos viviendo, en el caso nuestro, más allá de todas estas sensaciones, un hito que supone una ruptura en lo que ha sido la historia regular hasta este momento. Básicamente esas son digamos, las ideas que nos han atravesado a las autoras y los autores, y los temas que hemos de alguna manera discutido institucionalmente, tratando de espantar los demonios que nos atraviesan. Nuevamente, entonces, para terminar, reiterar nuestro agradecimiento e invitarlas a todas y a todos en fin,
leer estos ensayos que, como todos los que se están produciendo en el país en el último tiempo, tienen mucho de palo de ciego, de buena voluntad y harto de perplejidad. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y como acostumbramos en estas sesiones virtuales, aprovechemos para tomarnos una foto en conjunto, no sin antes agradecer a los autores y autoras que están hoy día con nosotros y a los que no también, que gracias a ellos hace posible esta edición 41 del Perú Hoy. Muchas gracias y esperamos vernos pronto. Por favor, todos los que puedan encender sus cámaras.